alumnos, esto que veis aquí estaba en Campo Olivar, ahora lo tenemos aquí en Moncada, porque simboliza aquello de soy Cumbres, esté donde esté. Y así que aunque esté en Madrid, ahí me tendréis. Cumbres, esté donde esté. You say people go this particular diamond. Curso 2004-2005, ahí empezamos y continuamos 2005-2006, 2006-2007 y así sucesivamente. Hemos ido haciendo esa experiencia maravillosa con tantos alumnos y alumnas de las que me siento plenamente orgulloso de haber estado y compartido con ellos como director. 16 años, se dice pronto, pero si lo equiparamos con una vida escolar es prácticamente desde que entras en primero de primaria hasta que sales a segundo de bachillerato. 16 años compartiendo con muchos de vosotros experiencias maravillosas, estupendas, intentando darles esa formación integral que en Cumbres hemos querido. Con menos recursos y ahora con más recursos, porque, bueno, como sabrán, las primeras promociones ahí en Cumbres de Campo Olivar, pues como nos peleábamos por las estufas, ¿no? Que había poco calefacción, ¿no? Cómo calentábamos los bocadillos ahí aprovechando un poquito esas estufas, a pues las nuevas instalaciones de Campo Olivar, que por cierto, los que digo de aquí de Moncada, que por cierto les invito a visitar a quienes no hayan venido. Y así vamos, cada día mejorando, porque lo que buscamos es esa formación integral, darles lo mejor a cada uno de nuestros alumnos. Es lo que yo he querido compartir con cada uno de vosotros. Ahora me toca una nueva misión. Me acaban de destinar, como decía, después de 16 años aquí de director en Cumbres, a Madrid. Voy con mucha ilusión a esa nueva misión, pero también con mucha pena, porque dejo aquí tantas personas queridas, tantas personas que Dios ha puesto en mi camino, de las que he aprendido tantas cosas y de las que creo que puedo seguir aprendiendo. A todos y cada uno de vosotros, antiguos alumnos que han compartido conmigo esta experiencia, muchísimas gracias por haber estado aquí. Los que terminaron, los que pasaron solo por un momento, a todos, de verdad, de corazón, de todos he aprendido y a todos les envío un saludo muy grande y muy cariñoso. Que Dios les bendiga, les acompañe y les conceda pues un futuro lo mejor posible. Que no nos dejemos llevar por estas circunstancias ahora de lo que estamos viviendo, porque Dios tiene preparado para cada uno de vosotros un gran proyecto y yo rezo para que eso se realice en vuestras vidas.